Para mejorar nuestra devoción personal diaria y edificación de la fe mediante el estudio de las Escrituras, presentamos Estudio 7, una forma dinámica e interactiva de estudiar la Palabra de Dios. Con nosotros, sus anfitriones, pastores Denis Mercedes y Alex Lizardo. Dios te bendiga y te guarde, querido amigo y hermano. Te habla el pastor Alex Lizardo y te doy la bienvenida una vez más a Estudio 7. El día de hoy, como siempre, damos una bienvenida muy especial a nuestro compañero pastor Denis Mercedes, quien nos acompaña en los comentarios de estas valiosas lecciones. Pastor, que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones, mi querido pastor Lizardo, y saludos a los amigos que nos acompañan en el último día de la lección número 6. Pastor Lizardo, hoy es viernes 6 de agosto y termina la lección número 6. ¿Qué le parece? Damas y caballeros, hermanos y hermanas, ¡wow! Esta ha sido una semana de terapia intensa con la vida de José a través de las Escrituras. Yo creo que Dios nos ha estado hablando de cómo manejarnos con nuestra familia, de que no haya depresión por lo que estamos viviendo ahora, porque eso no determina el futuro venturoso que Dios tiene con nosotros, y lo importante que es tener una relación íntima con Dios para poder resistir los dardos del enemigo mientras Él regresa en las nubes de los cielos. Pastor Lizardo, hoy quiero orar para agradecer al Señor por habernos guiado durante toda esta semana. Hablemos con el Señor, amigos oyentes, en donde quiera que usted se encuentre. Tome una actitud de oración. Hablemos con Dios. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias, Padre, por ayudarnos a estudiar durante toda una semana esta lección que ha sido de mucha edificación para nuestras vidas. Gracias por aquellos que se conectan día a día, haciendo con nosotros una familia de estudio que avanza hacia el reino de los cielos. Gracias, Padre, porque nos ha dado sabiduría para poder tener un futuro venturoso. Ahora queremos que el Espíritu Santo complete la obra que empezó en nuestras vidas en esta semana. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Denis y amigos oyentes, esta semana hemos estado abordando de manera muy especial la historia del joven José. Cuando analizamos con detenimiento todo el proceso difícil que tuvo que sufrir José para llegar al palacio, podemos cobrar ánimo con la experiencia de José. Cabe resaltar, pastor, que muchas veces nosotros queremos llegar al palacio, pero no queremos pasar el proceso difícil antes del palacio. En el caso de José observamos que fue rechazado por sus hermanos celosos, fue vendido como esclavo, fue separado de su familia, fue condenado injustamente y encarcelado, pero aún así mantuvo su fe. Las pruebas que vivió no lo amargaron, lo llevaron a confiar más en Dios. Mediante estas pruebas, Pastor Denis y amigos oyentes, Dios estaba moldeando el carácter de José y preparándolo para una posición de honor en el reino egipcio. En relación a esto, la hermana Ellen White declara en el libro Historia de la Redención, páginas 104 y 105, en el contexto de lo que le ocurrió a José con la esposa de Potifar, aquí tenemos un ejemplo para todas las generaciones de creyentes que habrían de vivir sobre la tierra. Dios será un pronto auxilio y su espíritu será un escudo. Aunque estén rodeados de las más terribles tentaciones, hay una fuente de fortaleza a la cual pueden recurrir para resistirlas. El joven José había puesto su reputación y sus intereses en las manos de Dios, y aunque se le permitió que fuera afligido por cierto tiempo, para así prepararlo con el fin de ocupar un puesto importante, el Señor protegió esa reputación que había sido ensombrecida por una malvada acusadora. Y más tarde, a su debido tiempo, Dios permitió que aquella reputación de José resplandeciera. Pastor Denis y amigos oyentes, Dios usó incluso la prisión como un camino que iba a conducir a José a su elevación. Y con esto aprendemos que la virtud proporcionará a su debido tiempo su propia recompensa. El escudo que protegía el corazón de este joven
era el temor de Dios. Y este temor de Dios lo indujo a ser fiel y justo con su amo y leal a su Señor. Poderosa cita esa de Elena de White, pastor. ¡Wow! Mire qué detalle se menciona allí. Aunque existía la posibilidad de que su amo nunca supiera acerca de esa falta, él decidió serle fiel a Dios. Y note, pastor Lizardo y amigos oyentes, que él decía: ¿cómo voy a hacer tal mal y cómo voy a pecar contra Dios? O sea, la preocupación de José no era si lo veían o no, sino que Dios estaba allí. Él debía ser un testimonio de él. Gloria a Dios. En donde quiera que nos encontremos, amigos oyentes, cuando nadie nos ve, hay que recordar que debemos ser fieles y leales a Dios, así como lo fue José. Y estudiando esta lección, pastor Lizardo, uno puede preguntarse cómo podemos hallar descanso cuando los más cercanos a nosotros parecen empeñados en hacernos la vida imposible, pastor. ¿Cómo podemos sobrevivir a las familias disfuncionales y a una cultura que enfatiza el yo y no el nosotros? Pastor Lizardo y amigos oyentes, tendremos que aprender a hacer algo que aparentemente es contraproducente. Debemos aplicar los principios bíblicos a todas nuestras relaciones, incluso cuando otros no luchan de manera justa, pastor Lizardo. Amigos oyentes, la vida en la tierra no es justa. Y aunque podamos salvarnos de muchos desvíos dolorosos al seguir los principios bíblicos en nuestras relaciones, es posible que no siempre veamos los resultados que queremos ver. Aunque esto no nos exime de comportarnos e interactuar como Dios quisiera. Y pastor Lizardo, voy a hacer un paréntesis en lo que fue el estudio de esta semana de cómo hallar descanso en los lazos familiares. Debo recordar que practicar los principios bíblicos en nuestras relaciones y aceptar relaciones que no son ideales no significará que podemos o debemos aceptar ningún tipo de abuso. Eso debe quedar claro. Hablo de abuso sexual o violencia física o emocional. Esto nunca debe formar parte de ninguna dinámica relacional en la familia. No es solo un asunto privado que debemos resolver íntimamente. Es necesario ayuda e intervención externa para romper ese ciclo si está pasando en alguna de las familias que comparten hoy la lección con nosotros. Por favor, busque ayuda. Si en el círculo de la familia que usted está tratando de encontrar descanso hay algún tipo de agresión, hay algún tipo de violencia, en la práctica de los principios bíblicos también busque ayuda, por favor. Y cerrando ese paréntesis, debo decir que además no podemos controlar las decisiones de los demás. Sin embargo, podemos elegir vivir, amar y tratar a quienes nos rodean de una manera que honre a Dios. Otro estudio importante que estuvimos abordando lo fue uno titulado ¿Cómo tener verdadera autoestima? Ese día hacíamos el énfasis de que si dependemos de los demás para que nos digan cuánto valemos, entonces nos vamos a preparar para un camino difícil y lleno de confusión, porque no todos apreciarán quiénes somos ni cómo somos. Más bien, necesitamos hallar nuestra propia autoestima, no en la valoración de las personas hacia nosotros. Más bien, debemos hallar nuestra autoestima en lo que Dios piensa de nosotros, en la manera en que Dios nos ve y no en nuestros roles actuales. Esto lo estuvimos desarrollando en la lección de esta semana. Muy edificante esa lección, pastor. También vimos una lección que nos ayudó a escoger un nuevo rumbo para crecer en Cristo, nosotros ser edificados en Él y también para poder bendecir a nuestras familias. Vimos que cada uno de nosotros tiene un compromiso individual para crecer y bendecir, tomar un nuevo rumbo. Así es, pastor. Otro estudio que estuvimos analizando fue uno titulado El gran conflicto en la intimidad. Ese día hablábamos que José sufrió bastante debido a la decisión que tomó basada en principios. Y como pago a esa fidelidad y a esa obediencia, José es encarcelado. Cuando estudiábamos esto, hablábamos de que la vida en el planeta Tierra no es justa. El bien no siempre se recompensa y el mal no siempre se castiga de inmediato. Sin embargo, el joven José pudo hallar descanso incluso en la cárcel, porque Dios estaba con él
Y esto marcó la diferencia, porque a pesar de las situaciones adversas que vivimos en el momento, más adelante entenderemos que todo era parte de un plan de Dios para bendecir y salvar nuestras vidas. Oh, sí, recuerdo esa enseñanza. También dimos la enseñanza de relacionarnos a la manera de Dios, como Dios lo haría en nuestro lugar. Y vimos la forma en que José se relacionó en diferentes escenarios para la gloria de Dios. Pastor Lizardo y amigos oyentes, ya al cierre quiero invitarle a que usted pueda escribir en la caja de comentarios: Jesús, ayúdame a encontrar descanso en tus brazos. Jesús, ayúdame a encontrar descanso en mis familiares. Ayúdame a encontrar descanso como lo encontró José. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. De esta forma llegamos a la parte final del estudio de hoy. Te invitamos a que participes con nosotros en la próxima semana de la lección número 7 titulada El descanso, las relaciones y la salud. Te invito ahí donde estás para que en actitud de oración hablemos con Dios. Dios y Padre, gracias por tus bendiciones. Gracias por tus promesas. Gracias porque hemos aprendido esta semana que a pesar de las disfunciones familiares, a pesar de las imperfecciones que existen en cada familia, cuando Jehová está con nosotros, así como estuvo en la vida de José, podemos hallar reposo en Cristo Jesús. Bendice cada familia oyente. Sometemos a tu voluntad nuestros planes en el nombre de Jesús. Amén.